La ignorancia bíblica deja al hombre sin rumbo, pero la educación lo hace sabio y entendido. Asociación Misionera Desarrollo Integral Familiar presenta Preparándome para instruir. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Preparándome para instruir, con el misionero William Lobo, a partir de este momento. Muy buenas tardes, estimable audiencia. Nuevamente dándole gracias al Señor, a Dios, nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad de compartir por medio de su canal 19, por esta emisora, y por medio de YouTube y Facebook, vamos a compartir la palabra y dándole la honra, la gloria y el honor a quien lo merece, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Vamos hoy a ver esta palabra que está en Primera de Juan, la epístola de Juan, donde está el capítulo 2, verso 15. Abran sus Biblias ahí en el verso 15, 2:15, y leo para ustedes lo siguiente. Porque todo lo que hay en el mundo, el 15, no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a ir por partes porque esto es muy interesante. Vean aquí que la palabra está diciendo que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea que ahí hay dos aspectos importantes, no solo amar al mundo, sino las cosas que están en el mundo. Aclara, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy por hoy que vemos tantas cosas, hoy por hoy que las personas están como en los tiempos de Noé, que decía que las personas se casan y se dan en casamiento, o sea que se sigue la corriente como si nada estuviera sucediendo. Es decir, es algo sorprendente, porque uno ve que hay inquietud, que hay temor, que hay muchas cosas que las personas perciben que está sucediendo, algo extraordinario, algo que va a pasar, algo, que viene algo, pero siguen igual. O sea, se casan y se dan en casamiento, o sea que sigue el círculo vicioso como que si no fuera a ocurrir nada. Pero qué gran engaño, cómo Satanás una de las cosas que afecta mucho a las personas que tienen temor de Dios es que no profundizan verdaderamente en la palabra. Hay una palabra que está en Corintios que dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ahora vemos cómo los jóvenes, los adultos, los ancianos, hasta los niños,
están enfrascados en la tecnología, están con ese celular que ya tienen 2 años, le dan uno de plástico ahí, empieza ahí, ya no hace otra cosa que eso. Ya está cautivo. Y Dios habla muy claro de que no nos debemos dejar dominar absolutamente por nada. Ni por el deporte, ni por la política, ni por la tecnología. ¿Qué significa eso? Bueno, que podemos disfrutar de la tecnología. Yo no estoy en contra de la tecnología. Estoy hablando de que la persona se apasiona totalmente por la tecnología. Se envuelve en la tecnología. Vamos, usted ve a las personas en los buses que van ahí también con las cosas aquí en los oídos y ya ni hablan. Y van ahí escuchando qué sé yo, unos música de una forma, otra música de otra, pero lo que menos hacen es buscar de Dios. Lo que menos hacen es buscar la palabra. Lo que menos se hace es que al ver todo lo que está sucediendo, una reflexión, un cambio. Eso está, pero tan difícil. Primeramente por el hecho de que como que es un hechizo. La tecnología es un hechizo. Eso de los celulares ha cegado tanto a las personas que usted las ve, bueno, yo creo que hasta cuando van al baño, cuando van aquí, no puede estar sin el celular, y es una cosa tan dependiente, y los que se meten en ese Facebook y todo eso muy fuerte ahí, ya cada 5 minutos están en eso y dele ahí, pum, 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 pum. Oiga, como si aquí en el mundo la vida eterna se da, según la conducta del hombre, la vida eterna está aquí en la tierra. Bueno, pues si eso fuera así, pues como dice la palabra, comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? Pero no es así. En realidad, la palabra dice que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, nosotros tenemos que poner los ojos en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal. Aún más, mire alrededor suyo, váyase a un monte, o váyase al Empire State, o a ir a Torre Eiffel, o donde quiera irse, y vuelva a ver todas esas cosas que se llaman las abelanzos de la civilización, y ve los edificios. Y uno allá en Nueva York, que es la selva del cemento, o se va para los montes allá en el Cáucaso, o se va al monte Everest y ve todo lo que tiene ese paisaje ahí. Y le voy a decir estas palabras: todo lo que usted ve, sea en Nueva York, o todo lo que usted ve, sea en el monte, todo es tierra. Todo es tierra. Así que todo volverá al polvo. Del polvo venimos y al polvo volveremos. Usted ve un edificio precioso, lindísimo, bueno, impactante. Diría que sí. Yo creo que yo no he estado en la Torre Eiffel ni en esas cosas, pero me imagino que debe ser impactante estar ahí. Pero todo eso es tierra, tarde o temprano eso es tierra. Usted ve las ruinas que quedaron de las grandes civilizaciones, y todo es polvo. Ya lo que queda son unas cuantas piedrillas, unas por ahí, otras por ahí, dando testimonio de una cultura. Y ciertamente hay algunas que han durado bastante, pero por más que duren, llega el momento en que vuelve otra vez a su principio, a su naturaleza, al polvo, como era el polvo. Pues bien, Dios habla aquí. Ahora estamos hablando de todo lo que nosotros nos impresiona. Pero aquí la palabra, en lo que hemos leído, también Dios está hablando de las cosas del mundo en un concepto, digamos, entre el hombre y el medio. Hablando ahí de las actividades del hombre, de las fiestas, de las borracheras, de los partidos de fútbol, de todas esas cosas, de todo en lo que podemos participar socialmente, de todas las actividades que hagamos y de todas las cosas. Si usted ama todas estas cosas, están en primer lugar en su vida, sea en su mente, su corazón, está solo el hecho de
de el Facebook, está en su mente solo el partido de fútbol de la selección, está en su mente todas esas cosas y no tiene usted verdaderamente la convicción de que esto es temporal, que dice la palabra que el hombre es como una hoja que un día está verde y otro día ya está seca. Así que tal vez para nosotros que una persona que dure 90 años o 80 años es mucho tiempo, pero en realidad eso es, cuando vemos ahí las generaciones que han pasado, eso es cualquier cosa, es un ratillo. Nosotros estamos aquí por un ratillo. Aún más, hoy estaba hablando con unas personas y estábamos hablando de que tantas personas tienen muchos pensamientos y muchas filosofías y cuando usted está con ellos y dicen, bueno, es que la Biblia aquí, la Biblia allá, empiezan a cuestionar todo y a decir y que la religión aquí, que la religión allá. O sea, son gente incrédula. Y yo me pongo a ver una cosa y es impresionante. ¿Cuántas miles de millones de personas han pasado por las generaciones de, digamos, los últimos 4,000 años? ¿Qué queda de todas esas personas? ¿Qué queda de ellas? Alguna que otra por ahí está en la historia y por un tiempo. Llega un momento que ya aburre y ya ni siquiera vuelve a aparecer en la historia. Pero puede haber alguien como algunos líderes, como los presidentes de los países o Abraham Lincoln o nombres así por un tiempo y cada vez se oye menos y menos y menos hasta que llega un momento que ya ya para saber quién era Abraham Lincoln ya la gente tendrá que leer en los libros porque ya nadie le va a decir quién era. Bueno, personas con mucha capacidad intelectual y todo lo que usted quiera decir, ya murieron, se terminó, ya dejó el pensamiento y sus pensamientos y sus filosofías y todo lo que él era para él importante, ya no queda nada. Y la Biblia está todavía hablando hoy por hoy en todas las calles, en todo el mundo. Usted oye la predicación y Dios sigue hablando de que hay muerte eterna, de que hay vida eterna, de que el que ama al mundo no ama al Padre. Y el que ama a Dios tiene que morir. ¿Cómo es esto? Sí, el que muere, vive. Y el que vive, muere. Ve qué bueno esto. O sea, si usted vive para el mundo, está muerto y muere. Ahora, el que vive para Dios tiene que morir a este mundo para vivir eternamente y para siempre. Así es. Entonces, no es algo religioso. Dios, la otra vez hablamos y podemos mencionarlo aquí, que en Efesios, pueden ver el libro de los Efesios, está el propósito de Dios. El propósito de Dios está en el libro de los Efesios. Y para mí es una palabra tan preciosa el libro de los Efesios porque habla de lo que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Vea qué maravilloso. Vea lo que dice el libro de los Efesios. Ok. Dice, bendito, empieza con capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él. ¿En quién es Él? Cristo. Antes de la fundación del mundo, o sea, antes de que todas las cosas fueran hechas, ya Dios nos había escogido en Él. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aquí habla muy claro de una predestinación y antes de la fundación del mundo en que Dios quería tener hijos, santos y sin mancha. Vea qué interesante, o sea que antes de que el mundo fuese, ya Dios tenía un propósito. Ese es el propósito de Dios. Ahora, si el propósito de Dios es que seamos hijos santos y sin mancha para la gloria de su nombre, nosotros tenemos que poner los ojos allá arriba porque es la eternidad. ¿Cómo vamos a poner los ojos en algo que es temporal aquí? ¿Y cómo vamos a ser santos y sin mancha si no tenemos una comunión con Dios?
Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero no sabe absolutamente lo que está diciendo, es verdaderamente neófito. ¿Por qué? Porque cualquiera que vuelve a ver las estrellas, el firmamento, ojalá todavía se pare en una aurora boreal o en la noche cuando está el cielo despejado y usted empieza a ver esa preciosidad de las estrellas y todo eso, y ese firmamento y esa inmensidad de todo lo que está ahí, y dice usted, entonces yo creo en Dios, que hay un Dios que hizo todas estas cosas. Bueno, eso es creer en Dios. Pero creerle a Dios es un segundo nivel. ¿Ya? ¿Qué es el segundo nivel? Cuando usted empieza a leer la Biblia, ya usted empieza a conocer a Dios, ya empieza a creerle a Dios. Exactamente. Muy bien, entonces ya empieza Dios a hablarle y todo eso. Claro, sabemos, un paréntesis, sabemos que para leer la Biblia hay que hacer un compromiso, hay que hacer un pacto con Dios, hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y hay que aceptar a Jesús glorificado, ¿entiende? Hay que decirle a Dios, yo quiero vivir para ti, yo quiero verdaderamente seguirte a través de la palabra. Yo sé que Dios habla de que hay que apartarse del mundo, hay que apartarse de la fornicación, hay que apartarse del adulterio, hay que de la mentira, del engaño, hay que apartarse del robo, que ahora por cierto es robo por aquí, robo por allá, y usted no se puede ni descuidar porque le roban hasta el nombre a uno. Sí. Esas cosas espantosas, lo que más pasa. Pero bueno, si usted verdaderamente entiende que el propósito de Dios es tener hijos santos y sin mancha, pues lógicamente para llegar a ese nivel, usted no le queda otra verdaderamente que tener una comunión con Dios, de meterse con Dios, de leer la palabra para creerle a Él. Ahora, muy bien, ya usted le creyó en Dios, ya vio que Dios existe. Ahora muy bien, ahora viene la segunda parte, ya usted empieza a leer la Biblia y dice, ya ahora sí entiendo esto, aquí hay una verdad, hay muchas cosas que Dios habla de que hay falsas doctrinas, y ya usted nació en la India, ahí está adorando una vaca o el cangrejo o el oso, o nace en otros países y ahí el dragón, una figura mitológica, o un hombre que nació y murió y ya está muerto y todo eso, no sabemos dónde está porque solo Dios sabe, pero así es. Y entonces de pronto ahí apareció en el siglo VI, como que aparece ahí, dice que tuvo una visión, que el ángel Gabriel y qué sé yo, y resulta que ya hizo una doctrina y todo eso. Después aparece ahí ahora a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, un montón de doctrinas y con un líder ahí. Eso sí, todo viene con la Biblia, ¿verdad? Todo viene con la Biblia. Pero cuando usted se sienta a la par de ellos, no le van a hablar de santificación, ni le van a hablar de que hay que morir para vivir, y muchas cosas. Ya son un montón de doctrinas diabólicas que no tienen los cimientos, ¿verdad? Entonces, en el siglo I, ahí se escribió la palabra, ahí está, inspirada por el Espíritu Santo, y no se necesita más, no hay otro evangelio. No puede ser ahí que llegue ahora en el siglo VI y aparece Mahoma y que hay otro evangelio que inspirado aquí, y ahora están que maten ahí, porque han torcido todas las escrituras, porque es una revelación que no es por Dios, precisamente. Tal vez es Dios con minúscula, pero no con mayúscula. Entonces, todas esas cosas, si usted no lee la palabra, si usted no hace un pacto con Jesús, si usted no se mete, ¿cómo va a aspirar usted a entrar en el propósito de Dios? Usted para entrar en el propósito de Dios tiene que hacer las cosas conforme a la palabra. Entonces, muy bien, entonces si Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hijos suyos, por medio de Jesucristo, o sea que ya Dios había previsto que todo esto se iba a cumplir, o sea, todo el plan de Dios se iba a cumplir cuando la persona acepta a Jesús como el Señor y Salvador, acepta el Evangelio, acepta todas estas cosas. Entonces, a partir de ese momento la persona empieza nace de nuevo espiritualmente y empieza un proceso de transformación en cuanto a la mente. Oiga, la mente tiene que ser transformada para que deje de estar pensando en celulares, pensando en esto, pensando en el otro, sino que poner la mente en Jesús, poner la mente en la palabra, poner la mente en la vida eterna, poner la mente en las promesas de Dios, poner la mente por eso en amar a Dios. Y ahora que amamos a Dios, entonces es el tercer nivel. Ya dijimos que creer en Dios, creerle a Dios, y ahora ¿qué? Amar a Dios. ¿Cuándo es que usted ama a Dios? Cuando usted ya ha leído la palabra, usted le cree y usted ama su obra, ama su palabra y la pone por obra. Ahí,
Entonces, muy bien. Entonces aquí es donde empieza esta palabra que iniciamos, donde dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque no podemos poner la mente en esas cosas. Yo puedo ponerla, yo tengo el celular y lo puedo usar y perfectamente y todo, pero si me meto en las profundidades de eso y no tengo tiempo para Dios, pues eso es mejor agarrarlo y hacerlo a un lado. Hay algo que está pasando que me está llevando a poner mi mente en otras cosas. No, yo más bien tengo que tener una transformación en todo mi corazón, en toda mi mente. Y esa transformación consiste en que yo tengo por propósito, o tengo claro que el significado de la vida es que si yo me meto con Dios y me meto con su palabra, me meto con su obra, y verdaderamente yo me aparto del mundo para Dios, pues entonces me puedo considerar que soy un hijo de Dios. Me puedo considerar un hijo de Dios. Entonces no es porque cualquiera diga, yo creo en Dios. No, eso no es así. Inclusive la persona que se arrepiente tiene que dar frutos. A mí me habla mucha gente sobre que usted en el último momento se puede arrepentir. Bueno, pero no todos tuvieron la bendición que tuvieron los dos ladrones, que tuvieron la oportunidad los dos ahí, y uno de ellos se arrepintió en ese momento. Pero ahí estaba Jesús ahí en la cruz en ese momento y tuvo esa bendición. Pero las personas que muchas veces dejan esto para el final, inclusive hay muchos han dicho, no, ahí llegará el momento en que yo, y tal vez está en el hecho de muerte y ya, lo que le da es remordimiento. Le da remordimiento porque el arrepentimiento trae fruto. Esto es muy claro, tenemos que entender eso. El arrepentimiento trae frutos, el remordimiento es una cuestión que usted se puede dar cuenta, y yo no digo que no puedan ser salvos, pero yo lo que sí sé es que muchas de las personas que están engañadas, que si esperan a que estar en el lecho de la muerte o estar a punto o en agonía para decir que ya se arrepintieron, bueno, eso está muy agarradito del pelo. Para mí el arrepentimiento, según la palabra, por lo que yo he leído, tiene que dar frutos. Una persona que se arrepiente cambia. No espera hasta el último momento para ver si pasó el avión o el barco o el tren. No, eso no es así. Usted tiene que sembrar la tierra para recoger. Usted tiene que llevar una vida en santidad. Usted tiene que tener una vida en santidad. Entonces, una persona que verdaderamente no se ha liberado, una persona que no se ha liberado de su conducta, de la gritería, de la mentira, de la fornicación y todas esas cosas, si llega al lecho de muerte, de ahí entonces sencillamente, aun siendo un fornicario, siendo un mentiroso y siendo lo que sea, y ya en ese momento ya porque se arrepintió ya tiene la vida eterna. No, una persona que se arrepiente va a un proceso donde dice la palabra que la persona a través de la obediencia ya deja de gritar, ya deja de fornicar, ya Dios lo va sacando porque Dios conoce el corazón de esa persona. Entonces entra en un camino de perfección, un camino donde Dios lo va guiando, un camino de liberación que poco a poco va viendo la mano de Dios y la transformación que Dios hace a través de la renovación de la mente. Entonces eso sí, ya la persona puede decir verdaderamente que está en el propósito de Dios. Podemos seguir leyendo aquí porque esto está interesantísimo. Dice, habíamos quedado en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, oiga, los deseos de la carne. Ve que está hablando específicamente aquí a lo que la carne le dice, y la carne a uno le enseña muchas cosas que no son precisamente las cosas de Dios, sino que la carne atrae al hombre al pecado. Los deseos de los ojos, entonces hay personas, digamos que, usted no es que tampoco que entre en la hipocresía, ¿verdad? Puede pasar una mujer tal vez muy atractiva, muy bonita, la persona la vuelve a ver, pero tiene que reaccionar, porque si usted llega y empieza a ver una cosa ahí y sigue viendo y sigue pensando en su corazón, en su mente, y tal vez usted es una persona casada y sigue ahí dándole rienda suelta ahí, pues ya entró en otra etapa, ya eso no es así. Es decir, o sea, si usted ve que algo que está viendo no le conviene, usted de una vez mejor vuelve la vista por otro lado. ¿Por qué? Porque no se va a contaminar, por los ojos son el espejo del alma. O sea, usted a través de los ojos usted puede verdaderamente llevar contaminación. Hay gente que está viendo mucha pornografía, hay gente que está viendo muchas películas
de terror, muchas películas de robos, de destrucción, de muerte, violencia. Todo eso, ¿qué es lo que trae? Contaminación. Todo eso contamina la mente. Tiene que empezar a ser un hombre de paz, un hombre de un corazón dispuesto verdaderamente a pagar ese precio. Hay que pagar el precio, o sea, hay que apartarse de todas esas cosas y todo lo que el mundo presenta en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿ve? Usted sabe, uno conoce personas que tal vez inclusive son siervos de Dios y todo. Y resulta que viene una bonanza y pegó una heredad o lo que sea y le llegó un montón de dinero. Y cuando usted se da cuenta, esa persona ya ni se acuerda de Dios. Entonces ahora el Dios de él es el Dios dinero. O sencillamente se casó y súper enamorado de la mujer y se olvidó de Dios, se olvidó de todo y tal vez hasta yugo desigual. Y al final ya se le olvidó de Dios y entra en apostasía. Ya al final ya no creen en Dios ni creen en nada porque se meten demonios. Y demonios de incredulidad y todas esas cosas. Y de tal manera que esa persona, dice la palabra, que el posterior estado de esa persona va a ser peor que el primero. O sea que antes de conocer a Dios, antes de convertirse, era una situación. Y ahora, como se apartó, va a ser peor que esa primera vez. Más complicado para salir de ahí. Muy bien. Aquí dice el verso 17. Y el mundo pasa. Esto es lo que hablábamos. El mundo pasa y cuántos han muerto por haber seguido el mundo. Y ya todo eso, ya dejaron de hablar, de criticar y de hacer cosas malas y todo eso. Y entonces se van a encontrar tal vez como el caso del rico y Lázaro. ¿Recuerdan el caso del rico y Lázaro? Que aparece el rico en el Seol ahí. Y ya le dice a Abraham, vuelve a ver al padre Abraham y a Lázaro en sus regazos. Y ya quiere ir a evangelizar y entonces ya se quiere arrepentir. Pero ya no puede hacer nada, ya ese lugar ya está ahí. E inclusive en el verso 15 de Apocalipsis 20 habla de que el Hades o el Seol son lanzados al lago de fuego. O sea que ya la persona que está ahí en el Hades, se puede decir que ya está en el lago de fuego. Así está porque la palabra lo establece. El infierno, el Hades va a ser lanzado al lago de fuego. Y ahí termina toda la historia. Entonces el 17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ve qué lindo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando Dios nos dice a nosotros que nos apartemos de todas estas cosas del mundo, que empecemos a amar a Dios, que empecemos a amar a la obra de Dios, que empecemos a amar la palabra, que empecemos a amar la comunión, que empecemos a amar los ayunos, todas estas cosas lindas que se pueden practicar en el reino de Dios, que para muchos es aburrido, pero a los que ya hemos entrado en ayunos y oraciones y todo eso y vemos la mano de Dios, wow, qué va uno a cambiar eso por otras cosas que lo que hacen es que van formando un vacío en nuestro corazón hasta que llega el momento en que la persona se llena de malos hábitos, de malas cosas y es pura tiniebla la persona. O es tiniebla o es luz. Tampoco se puede hacer término medio, porque dice la palabra que a los tibios Dios aborrece. Así que, si Dios quiere hijos santos, pues hay que santificarse. Ese es el punto. Tenemos que santificarnos. Tenemos que vivir la palabra conforme está escrita. Podemos seguir leyendo aquí porque aquí habla algo importante. Habla de hijitos. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros.
Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Qué lindo, qué lindo. Por un momento pensemos en una eternidad donde no hay dolor, no hay trabajo, no hay llanto, no hay hambre, no hay nada de eso. Todo es pura felicidad a la par de nuestro Dios, adorándolo, exaltándolo y disfrutando con Él de toda su creación y gloria. Fíjense que cuando Dios hace algo lindo en una persona, la quebranta o algo así, esa persona siente algo profundo, lindo, un gozo cuando alguien ha recibido una palabra de Dios y todo eso. O cuando estamos evangelizando, hoy estaba yo yo vivo por el lado de San Jerónimo de Moravia y ahí estaba una hermana en la fe que se llama Flor Herrera. Ella hoy quiso, porque el Espíritu Santo se lo puso en su corazón, acompañarme. Tal vez no está aquí porque como no tiene mucha experiencia, dice que no se quiere embarcar, dice. Pero lo cierto del caso es que ella es muy especial y hoy me acompañó y yo quiero darle gracias a Dios por esa compañía y pudimos participar de la evangelización y todas esas cosas. Y fue un día, son días preciosos porque hemos sentido la gloria de Dios, la presencia de Dios. No es porque no la sufra, la presencia de Dios no la viva uno, no la vive en diferentes maneras, pero puedo decirles una cosa, que cuando usted ejerce, porque hay varios títulos que Dios nos dio, seremos reyes y sacerdotes, pero cuando usted ejerce como embajador, que usted lleva la noticia, la gran comisión, y usted comparte con una persona y esa persona se convierte, hay algo muy poderoso, muy fuerte. Y yo creo que es porque la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Entonces, esto no puedo explicarlo en palabras, sino puedo decirles lo siguiente, que cuando alguien está declarándose a favor de Jesús, está reconociendo que es pecador y está aceptando a Jesús como Señor, como Salvador, hay un ambiente que se forma ahí muy lindo, porque como si estuviéramos participando en esa fiesta en el cielo, algo así le puedo decir, pero no puedo expresarlo más porque la verdad es que son cosas que son espirituales, no son muy como que yo pueda explicar qué es lo que pasa, pero sí le puedo decir que háganlo, hablen, den testimonio, hagan lo que sea para que mucha gente que no conoce a Dios se convierta y se vuelva, sea salva. Porque dice en Timoteo capítulo 2 que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, esa es la voluntad de Dios, y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, no solo la salvación, sino que Dios quiere que la salvación es el regalo de Dios a través de Jesús, que es vida eterna. Y cuando tenemos el Espíritu Santo, entonces Dios empieza a darnos a nosotros entrar en un proceso de transformación. Muy bien, entonces, cuando usted entra en ese proceso de transformación, usted va a ver con otros ojos, Entonces, Dios es el que pone a usted el querer como el hacer, para que esta palabra que hemos leído hoy, de morir para el mundo y vivir para Dios, es un poder del Espíritu Santo, pero tiene que haber en nosotros una disposición. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que usted tenga una disposición verdaderamente a vivir la palabra de Dios, a amar la palabra de Dios, a adorar a Dios en todos sus actos, en todo su estilo de vida. Muy bien, bueno, vamos a dejar por aquí para entrar a la segunda parte, que ya sabe que nosotros hablamos en la segunda parte sobre el llamado. Entonces, para entrar al llamado vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Quiero agradecerles la sintonía.
El llamado. Muy bien, estamos en esta segunda parte donde entramos con la parte del llamado. Sabemos que el llamado es cuando se habla la palabra de Dios. O sea, toda persona que esté predicando la palabra de Dios, Dios está llamando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que a través de la palabra reflexionemos y nos volvamos a Él. De modo que el llamado es cada vez que se habla la palabra, cada vez que se habla la Biblia, cada vez que alguien dice palabra de Dios, Dios está llamando. Para que la persona medite y diga, wow, yo tengo que leer esa palabra, yo tengo que seguir esa palabra, yo quiero vivir como Dios manda, me interesa. Que sienta la persona esa sed, ese hambre a Dios, ¿verdad? Para seguir su camino. Muy bien, entonces, el llamado. Entonces, hoy hemos hablado esta palabra muy importante donde, bueno, toda la palabra es importante, pero me estoy refiriendo en este caso a lo que es el propósito de Dios, que la persona tiene que morir para el mundo y vivir para Dios. Estamos en un tiempo donde la gente vive para llenar sus deseos, ya sea de dinero, de satisfacciones según ellos, y todo eso que no lleva a ninguna parte. Bueno, pues sí lleva a alguna parte, porque el que está metido ahí le llega el tiempo, o sea, que se muere, pues lógicamente que perdió todo lo perdió. Y entonces, si usted ha escuchado palabra de Dios, hoy hemos hablado de que la persona tiene que leer la palabra y volverse a Dios, poner la palabra por obra y todo eso, y usted en este momento que nos está sintonizando aquí en su canal 19, usted siente en su corazón verdaderamente que es el tiempo para que usted se arrepienta, que usted diga, no, ya no voy a vivir esta vida como la he llevado, yo quiero vivir una vida llena del Señor, yo quiero sentir su presencia. Muy bien, entonces, si usted está en esta condición ahora, es el momento de que usted reciba a Cristo. Entonces vamos a hacer una oración para que usted la repita, porque dice Romanos 10:8 que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien, entonces tenemos la palabra, también tenemos Lucas 12:8 que dice que el que me confesare delante de los hombres, Jesús lo hará delante de los ángeles de Dios. Quiere decir que cuando los apóstoles en Hechos predicaban el Evangelio y decían que Jesús murió y resucitó y que había que recibirlo, aceptarlo en nuestro corazón, vivir conforme a Él, esa gente que estaba escuchando ese llamado y se convertían, entonces en Lucas 12:8 dice que Jesús lo hace delante de los ángeles. ¿Qué significa eso? Que Dios es un paralelo entre lo que está ocurriendo en la tierra y lo que ocurre en el cielo. Si usted está aceptando a Jesús, en el cielo Jesús lo está anotando en el libro de la vida. Qué lindo eso. Lo está declarando delante de los ángeles. O sea, es algo poderoso. En algo tan sencillo como es una oración de fe, ocurre el milagro más grande del mundo. Es que usted obtiene la vida eterna. Porque la vida eterna, el regalo de Dios es Jesús. Y Jesús es la dádiva de Dios. O sea, el regalo de vida eterna. Así que, si usted está dispuesto a recibir a Jesús de Apocalipsis, el Jesús con ojos como llama de fuego, cabellos blancos, el rostro como el sol y una voz como estruendo de muchas aguas, al que dijo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, aquí yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Ese Jesús glorificado es el que tenemos que recibir. Si usted está dispuesto en este momento a entrar a recibir el regalo de vida eterna, a ser sellado por el Espíritu Santo y que se cumpla el propósito de Dios en su vida, entonces puede en este momento empezar a decir estas palabras: acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador.
por lo que a través de Jesús glorificado yo recibo la promesa del Padre, el Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto, en este momento paso de muerte a vida, nazco de nuevo. Y además recibo perdón de pecados, de todos mis pecados. En el cielo, delante de los ángeles, estoy siendo anotado en el libro de la vida. Y también estoy siendo reconocido como hijo de Dios. Estoy siendo constituido sacerdote, ya puedo ministrar la palabra. Soy rey, tengo autoridad. Y soy embajador, porque al recibir el mensaje ya lo puedo compartir. O sea, soy luz en las naciones. Qué lindo. Una oración tan simple, pero tan poderosa, tan profunda, porque Dios la dejó así. Por eso en 1 Corintios dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero nosotros es poder de Dios. O sea que algo que parece para muchos una locura, algo para muchos es muy sencillo, no le encuentran el significado, no le encuentran, es poderosa, es una palabra poderosísima. Esa palabra hoy la escuché un montón de veces yo cuando decían, mucha gente, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador. Qué preciosidad, qué lindo. Ese momento es un momento grande, ese es el momento más maravilloso de su vida. Ninguno como ese. Que usted reciba el Espíritu Santo de Dios a través de Jesús, la promesa del Padre, y usted se convierta en un hijo de Dios. No como dicen por ahí que todos son hijos de Dios, no, todos son creación de Dios. Pero desde Adán para acá, hasta ahora, hasta en estos tiempos, quien no haya hecho ese compromiso, esa oración, ese pacto de fe con Dios, no es hijo de Dios, es una criatura de Dios. O sea que usted pasa de criatura a hijo cuando usted hace el compromiso con Dios, porque usted tiene que entender que entre lo que Dios hizo a través de Jesús, ¿verdad?, el sacrificio y todo lo que pasó, hay un paso ahí que está pendiente. Es que yo no hago nada con Jesús resucitado si yo no lo invito a entrar. Tengo que decirle, Señor Jesús, yo no le voy a volver la espalda, yo quiero que vengas y yo quiero que vivas aquí, porque yo quiero ser templo de Dios, del Dios viviente. No el Dios de la cruz, porque ya eso se terminó ahí en la cruz, ya Dios pagó y todo, Él resucita. Y cuando nosotros nos vamos al Dios que resucita, pues entonces ahí estamos con todas las bendiciones que habla Efesios capítulo 1, de que ya somos hijos y que ya vamos a entrar en un proceso de santificación. Entonces que sea muy importante por todos los que han hecho esa oración. Vamos a orar. Padre de la gloria, gracias Señor por todas esas personas, Señor, que a través de la televisión, de este medio, han hecho la oración de fe, la han comprendido y quieren vivir conforme a tu palabra, quieren seguir a Jesús conforme a su palabra, Señor. Bendícelos y llévalos, Señor, a que ellos sean verdaderamente de mucho fruto, Señor. Llénalos con tu espíritu, guárdalos de todo mal y sobre todo, Dios, de la gloria, que ellos empiecen a tener una gran comunión contigo y que se aparten del mundo, Señor, que ellos comprendan que hay que renovar la mente, cambiar este cassette, que ya no estás viviendo por lo que vemos, sino por lo que no vemos, porque en lo que vemos todo muere, pero en lo que no vemos es permanente y es para siempre. Muy bien. Gracias, Señor. Muy bien, vamos a también tener un espacio ahora que ya nos quedó un poquito de tiempo aquí. Y hemos estado orando, de acuerdo a las peticiones que nos han venido, por Tania Molina, que tenía migraña. Y bueno, esperamos que ya el Señor se haya glorificado en la vida de Tania, de Dora Quiroz, que querían sanidad física y mental, que doña Dora Quiroz, Dios se glorifica en su vida. Estamos seguros que Dios la tiene en su corazón y que ella ha pasado por momentos muy difíciles y su familia y han estado poniendo su fe en Dios para que Él haga la obra. También hay una madre que fue operada del ojo y por la esposa que anda mal de salud, por un esposo que por su esposa que anda mal de salud,
Y Gustavo González dice que mal de estómago. Bueno, ya esperamos, ya estuvimos orando por él para que se haya compuesto de su mal de estómago. Por Hilda Badilla, en Acerrí, por trabajo. Luis o Lewis, por trabajo también. Petición, hay una petición, un teléfono 88 31 78 42, no nos dijo el nombre, pero también es por salud. Bueno, Padre, oramos, Señor, para que te glorifiques en esas personas que están enfermas, Dios mío, para que ya habíamos puesto todas estas peticiones delante de ti y hemos estado pidiéndole a ti, Señor, porque ellos verdaderamente vean tu mano poderosa, porque tú eres el único que puede sanar, salvar, el único que puede ayudarnos, porque tus ojos están en todo lugar, Señor, y verdaderamente Dios es el único que puede hacer todas las cosas, porque Él es todopoderoso y Él está en todo lugar y Dios todo lo sabe, todo lo puede. Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, y también Él no cambia. Él no cambia, es un Dios que no cambia, es inmutable. Qué lindo, Dios no cambia. Nosotros cambiamos cada rato y todo, nos olvidamos de Dios porque no somos fieles, pero Dios es fiel, es inmutable, todo lo puede, todo lo sabe. Qué precioso. Así que es algo que nos llena de confianza de saber que, aunque yo tal vez no me acordé hoy de Dios en todo el día porque estoy muy ocupado y todo, qué lindo, que Dios verdaderamente, Él no me ha olvidado. Él no se ha olvidado de Tania, ni se ha olvidado de Dora Quiroz, ni se ha olvidado de Gustavo González, ni de Hilda Badilla, ni de Levis o Luis, ni las peticiones que nos pusieron, aunque también no puso ni el nombre, pero Dios conoce las necesidades. Y también, bueno, vamos a poner por todas las necesidades de todas las personas, de todas las que están enfermas y también por los que están en las cárceles. ¿Cuántas personas están en las cárceles? Imaginémonos. Vea qué cosa más terrible. Sabemos que tal vez esas personas que están en las cárceles fueron niños que tal vez nacieron en hogares donde fueron maltratados o fueron abandonados, no tuvieron papá ni mamá, o no tuvieron escuela, o no pasaron tantas necesidades, tantas cosas, pero que Dios puede saciar todo eso, Él puede limpiar todo eso, el único que puede hacer todas esas cosas, que puede sanar. Qué lindo, sabemos que nosotros podemos por medio de la oración estar en todos los lugares con Cristo, ¿sí? A mí me gusta decirle, Señor, yo quiero ir a todos los hospitales de todo el mundo contigo, Señor, yo quiero que tú hagas maravillas, señales, prodigios, y que sean sanos, y que eso sí, sean sanos en el cuerpo y sean sanos en el alma, que tiene que haber una sanidad completa, ¿no? Porque ¿de qué ganamos nosotros con ser sanos de los cuerpos si no le damos la gloria a Dios, ni la honra, ni nada? No, tenemos que darle gloria, honra, oración y alabanza al que la merece. Él es todo, y Él es el que nos habla de vida eterna. Por eso los judíos decían, ¿a quién iremos? Solamente en ti hay palabras de vida eterna. Así que, amado Padre, gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Y bueno, esperamos que nos encontremos nuevamente el próximo jueves, Dios mediante. Bueno, si es que corresponde, pero ya sabe que estamos en YouTube. Y muchas gracias por la sintonía y muchas gracias por todo. Le damos gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y bendecimos este lugar, bendecimos esta emisora, bendecimos a los que están aquí operando las cámaras y todo. Saludo a Ariel también, que está a cargo de esto, y muchas bendiciones. Que la pasen bien. Nos vemos. La Asociación Misionera Desarrollo Integral Familiar presentó Preparándome para instruir. Le esperamos en nuestro próximo programa. Bendiciones.